Bien, seguimos ahora con las noticias respecto a lo que pasa con el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que renunció a Renovación Nacional tras más de 30 años de militancia. El ex jefe comunal señaló que tomó esta decisión debido a la investigación que enfrenta por eventual malversación de recursos públicos. Vamos a conversar de este tema con el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Hola Sebastián, hola Fresia. Hola, buenas tardes. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Diputado, bueno, este ha sido un caso bien emblemático, significativo por quién era Torrealba dentro de Renovación Nacional. Primero, ¿cómo reciben ustedes la noticia de su decisión de renunciar al partido? Y segundo, ¿cómo reciben el caso también, la investigación que está enfrentando? Bueno, obviamente es un caso que no hubiéramos querido tener. La verdad que para ninguna directiva es una buena noticia que surjan situaciones como esta. Pero respecto a la renuncia, la verdad es que valoramos que él haya dejado en libertad al partido y haya dicho algo que es de toda lógica, que esto es algo que tiene que ver con su situación en particular, que obviamente el partido no tiene nada que ver al respecto, y por lo tanto valoramos de alguna manera la renuncia porque deja en libertad y nítidamente separar la responsabilidad personal de él de cualquier situación, diputado, del partido. Ahora, ¿y él lo conversó con la directiva? Él ayer llamó por teléfono al presidente del partido y le comunicó su decisión verbalmente y luego la concretó por escrito. La verdad que no habíamos tenido la posibilidad de hablar con él hasta el día de ayer y por lo tanto, en ese sentido, nosotros creemos que por la tranquilidad de todos, ojalá se transparenten lo más posible estos hechos y que se sepa con claridad qué es lo que ahí ocurrió, porque, como decimos siempre, la transparencia es por lejos el mejor remedio de cualquier situación como esta. ¿Cómo está siguiendo Renovación Nacional en la investigación de Raúl Torrealba? Porque si usted bien señala que es un caso en que lo afecta a él, que deja libertad al partido, de todas maneras es un militante emblemático de RN. Mire, obviamente nosotros antes de la renuncia estábamos evaluando el elevar los antecedentes al Tribunal Supremo para que ellos pudieran resolver. El estándar nuestro es que si un fiscal alcanza la convicción para formalizar, que todavía usted sabe, hay una diferencia entre la formalización y la acusación, pero si ya tiene un estándar suficiente para no archivar provisionalmente la causa, nos parecía que ya era procedente llevar los antecedentes al Tribunal Supremo para plantear una suspensión de la militancia. Con la renuncia de Raúl Torrealba eso no va a ser necesario y obviamente seguimos de cerca el caso porque nos parece que obviamente situaciones como estas tienen que dar a pensar. Yo personalmente tengo una opinión personal, que en el mundo municipal tenemos una tremenda tarea para mejorar los estándares de transparencia, para mejorar los estándares de eficiencia en la gestión administrativa y por último, obviamente, entender que los municipios cumplen un rol muy relevante y por lo mismo tenemos que exigir los más altos estándares de probidad, de transparencia y de eficiencia administrativa. ¿Y se puede conocer cuál es su opinión personal? Se lo pregunto porque respecto a lo que decía el presidente de RN, que le había dicho Torrealba que él era inocente, más allá de lo que se vaya a hacer desde el Tribunal Supremo del partido, diputado, ¿usted qué opinión tiene al respecto? Mire, mi opinión, la verdad que en ese sentido yo creo que, las personas que están en el espacio público como autoridades públicas tienen que estar sujetos siempre al escrutinio permanente de sus actos. Ha habido casos en la historia de Chile en donde en definitiva se dicen cosas que finalmente no terminan siendo ciertas. Por lo mismo, para mí el valor como abogado de la presunción de inocencia es muy relevante. Pero al mismo tiempo, junto con la presunción de inocencia, también es un principio muy relevante la transparencia. Entonces, si usted me pregunta mi opinión, yo le diría que ojalá con la mayor prontitud posible esto se esclarezca, ya sea para determinar la inocencia o en su caso la responsabilidad, pero en eso yo me apego más a mi condición de abogado, que yo presumo la inocencia de las personas hasta que se demuestre lo contrario. Diputado, usted habla de una deuda a nivel municipal. ¿A qué se refiere? No, mire, yo la verdad que en mi ejercicio parlamentario me ha tocado conocer muy de cerca la gestión de distintos municipios. La verdad es que los municipios son tremendamente relevantes en la ejecución de programas sociales de alto impacto. Probablemente no todos los conocen, pero el programa Puentes del FOSI, todo lo que tiene que ver con las entidades patrocinantes del Serviu, bueno, para qué decir la atención primaria en materia de salud. O sea, hay muchos programas de impacto social cotidiano que en último término tienen que ver con los municipios. Y mi opinión es que muchas veces los municipios no tienen ni la experticia técnica ni los cuadros profesionales necesarios para cumplir una tarea tan relevante.
Por lo mismo, una de las cosas que al menos nosotros en Renovación Nacional hemos decidido hacer es crear un estamento de trabajo municipal para buscar personas que estén disponibles a trabajar en los municipios y poner sus talentos al servicio, especialmente los que más lo necesitan. Yo creo que hay una discusión pendiente en Chile, que es cómo mejoramos la gestión administrativa de los municipios, y no tenemos esta lógica de que cada 4 años está en tela de juicio toda la gestión que se está haciendo. Eso termina por perjudicar especialmente a los más pobres. Sí, diputado, pero eso tiene que ver con que usted sospecha que puede haber algún tipo de problemas de gestión, eventuales delitos, como se está acusando en el caso de Raúl Torrealba, en más municipios. Se lo pregunto porque, por ejemplo, ya en Lo Barnechea se presentaron antecedentes para llevar adelante una investigación por otro tipo de gestión, pero donde hay cuestionamientos finalmente respecto a la forma en la que se llevó adelante un proceso, y eso apunta en este caso contra la ex administración de Felipe Guevara, RN también. Mire, como lo dijo ayer el presidente Chaguán, a mí la verdad que no me hace mucho sentido esto de constituir entidades privadas para transferirles fondos públicos. Es un modelo de gestión que yo al menos me parece es bastante discutible. Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es cómo agilizamos la gestión municipal para que realmente desde la administración municipal, o sea, en el fondo desde un punto de vista administrativo del sector público, seamos capaces de dar buenas soluciones. No creo que el camino sea constituir entidades de derecho privado, sino que más bien potenciar la labor desde los servicios públicos con gente competente, con gente proba y con gente que en definitiva tenga altos estándares de eficiencia y de transparencia. Sí, de hecho, quizás una de las medidas que podrían estar al debe, hablábamos más temprano a propósito de eso, tendría que ver con los nombramientos en las municipalidades que habitualmente son de personas conocidas o afines, a veces políticamente. En ese sentido, diputado, ¿cree usted que aquí faltó también más fiscalización? Por ejemplo, se habla del mismo consejo, porque fue además una estadía muy larga en la municipalidad de Vitacura de Torrealba. Mire, yo le diría varias cosas. Si uno piensa, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Maipú, en donde se contrata honorarios a una serie de personas, la verdad que con bastante dudoso procedencia, porque además cuando se pusieron a disposición los informes o trabajos que se habían contrastado con esos honorarios, la verdad es que dejaban mucho que desear. Entonces, yo creo que la gestión municipal tenemos que ser exigentes en Vitacura, en Maipú, en Valparaíso, en fin. Le pregunto si ustedes recibieron algún antecedente, porque cuando uno comienza a conocer un poco más los antecedentes, estos vienen de hace tiempo, el Consejo era muy afín a los partidos, ¿no?, de Torrealba, y salvo en que se pidieron algunos antecedentes, no se entregaban. Entonces, como partido, ¿nunca tuvieron conocimiento de alguna información respecto de irregularidades en la comuna? Mire, yo le puedo hablar por mí, obviamente, que llevo 2 meses en el cargo, por supuesto que no había recibido ningún antecedente de este tipo, y le agrego más. Yo creo que una cosa es el rol que tiene el Consejo Municipal, que efectivamente es un rol contralor y fiscalizador, pero una de las cosas que estamos conversando aquí con el senador Chaguán y otros más es que quizás las fiscalías de los municipios, es decir, aquella dimensión de la municipalidad que se dedica al control interno, quizás podría tener una supervigilancia más activa por parte de la Contraloría. En otros países lo que hace es que la Contraloría tiene su expresión en el gobierno local con los contralores, y quizás un camino como ese podría ser mucho más efectivo que el de los concejales. Entonces, más control, más transparencia, más probidad en el gasto, yo creo que esos son los remedios para este tema de cara al futuro. Diputado, hay otro tema que está vinculado también y que tiene que ver con los cuestionamientos internos que surgieron en RN ante una serie de designaciones a nivel parlamentario. Una de ellas tiene que ver con la candidatura de Pedro Velázquez, quien, si bien va por un cupo del PRI, según lo que el mismo Velázquez relató, habría recibido apoyo de Renovación Nacional, incluso directamente el suyo. Esto es lo que relató Velázquez hace aproximadamente 3 semanas. Se me acerca el presidente del partido, Francisco Chaguán, pasaron unos días y el secretario general, Diego Chalper, conversa conmigo para proponerme si consideraba ir en la lista de RN. Recordemos quién es Pedro Velázquez. Está condenado por fraude al fisco, fue condenado en el año 2006, fue inhabilitado para poder volver a postular como jefe comunal. No está inhabilitado para concurrir al Parlamento, pero de todas maneras está condenado por fraude al fisco y todavía no ha pagado la multa que se le asignó en ese momento.
¿Por qué deciden apoyar entonces a Pedro Velázquez después de toda la conversación que hemos tenido en relación a lo que significan estos hechos, diputado? Mire, yo le agradezco la pregunta, Sebastián, porque me va a permitir aclarar. Yo la verdad que no había hablado del tema porque creo que los trascendidos cuando son en off, porque usted se fija que estos son todos trascendidos en off. Pedro Velázquez este fue un relato de Pedro Velázquez, ¿ah? Sí, por eso es importante su pregunta porque está bien formulada. Me refiero a otros semanarios que hacen cosas en off. Mire, se acerca esta persona, Pedro Velázquez, incluso me acuerdo dónde, en El Pensador, que es el sector donde se hacen las pautas de prensa en el Congreso. Él nos manifiesta su interés de eventualmente ser candidato a senador. Yo le informo que el procedimiento en Renovación Nacional se aplica respecto a todos por igual. Una persona que quiere ser candidata firma su ficha de preinscripción y esto se somete a la valoración del Consejo, en su caso distrital y regional. En el caso de Renovación Nacional, a nosotros nos parecía que a priori negarle esa posibilidad a alguien que ha sido diputado 2 periodos no era razonable. Lo llevamos al Consejo Regional de Coquimbo, el Consejo Regional de Coquimbo lo rechazó. Esto fue planteado en el Comité Electoral, que también rechazó la postulación de Pedro Velázquez, y ante lo cual, como él mismo lo relata, yo tomé contacto con él ese sábado en la tarde y le dije: mire, diputado Velázquez, la verdad es que ni en el Consejo Regional de Coquimbo ni tampoco en el Comité Electoral de Renovación Nacional tuvo espacio su candidatura, y bueno, y así es como ocurre con otros candidatos, algunos tienen apoyo, otros no tienen apoyo. Entonces yo creo que acá esa pregunta, bueno, el PRI después de eso efectivamente tomó contacto, lo trajo a colación en el Comité Electoral, y en ese sentido el PRI también tiene su autonomía de nombrar sus candidatos. Ahora, déjeme decirle, Sebastián, 2 cosas al respecto de esto, una vez aclarado ya los hechos como fueron. La primera es que el diputado Velázquez es una persona que efectivamente lleva 2 periodos en el Congreso, y por lo tanto uno podría decir, claro, hoy día la crítica se la hacen al PRI o a quien sea por llevarlo de candidato, pero no es una persona que de alguna manera venga saliendo de la nada, lleva 2 periodos en el Congreso. O sea, da lo mismo que haya sido condenado por fraude al fisco, porque ya fue elegido como parlamentario entonces. ¿Sabes lo que pasa, Sebastián? Yo tengo ahí una reflexión que la discutíamos el otro día con Francisco Vidal y con Osvaldo Andrade en otro espacio. A ver, yo que no haya pagado la multa es lo que me parece más grave, y espero que eso lo resuelva a la brevedad. Pero que una persona pueda eventualmente ser condenada, cumpla su pena, como aquí en este caso no se ha cumplido la pena, efectivamente hay un tema tremendamente relevante que considerar, pero que cumpla su pena y luego quiera seguir adelante, me parece que es parte de lo que queremos del proceso penal, que es que en definitiva las personas cumplan sus penas, pero después nos queden con ostracismo de por vida. Entonces yo creo que lo más grave de todo, y eso se lo he planteado también a él, es que él tiene que ponerse al día en sus responsabilidades, pero yo al menos creo que parte del proceso penal en Chile tiene que aspirar a la reinserción. Si no, piense usted en el caso, por ejemplo, de Yasna Proboste, que fue condenada. Pero no son señales erráticas porque ha incomodado hasta el candidato de su sector. ¿Sabes lo que pasa? Por eso yo le digo hablando que de probidad, diputado, por eso también va la pregunta, si va todo junto, si fuese por eso y reinserción, entonces... No, pero piense usted, por ejemplo, en el caso de la senadora Proboste, que también tuvo una situación, fue condenada, fue inhabilitada durante 5 años y hoy día es candidata presidencial, ¿se fija? Entonces, yo en eso creo que nosotros está bien, tenemos que ser tremendamente estrictos en que todo acto de reñido con la probidad requiere una sanción durísima, pero al mismo tiempo aspirar a que las personas cumplan sus sanciones y después puedan reincorporarse, porque si no, de otra manera, yo le diría, estamos básicamente en una dinámica muy compleja, que es que pareciera ser que vamos a apelar al ostracismo político de las personas, y yo al menos creo que en eso hay que hacer una reflexión un poquito más larga. Bien, diputado Chalper, gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Que esté muy bien, buenas tardes. Hasta luego.